adentrémonos en el misterioso mundo del lado oscuro de la Luna, un lugar que ha fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. A diferencia de la cara visible, que siempre apunta hacia la Tierra, este hemisferio permanece en la oscuridad para nosotros, ocultando secretos cósmicos que han impulsado a naciones poderosas a buscar respuestas. Hoy nos sumergiremos en el enigma de la Luna y en las razones detrás de las ambiciones de Rusia, Estados Unidos y China por llegar allí. La Luna, nuestro compañero celestial más cercano, ha sido un faro en el cielo nocturno, pero su lado oscuro ha mantenido su velo de misterio. Este hemisferio no es realmente oscuro, en el sentido de falta de luz, sino que es inaccesible a la vista desde la Tierra. El lado oscuro ha sido un enigma hasta el siglo XX, cuando las primeras misiones espaciales comenzaron a desvelar sus secretos. La carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría llevó a la histórica llegada del hombre a la Luna en 1969. Neil Armstrong y Buzz Aldrin pisaron la superficie lunar, pero su misión se centró en la cara visible. Las misiones Apolo siguieron explorando la Luna, pero el lado oscuro quedó en la penumbra. Aunque Estados Unidos ganó la carrera por llegar a la Luna, Rusia ha liderado la exploración del lado oscuro. En 1959, la sonda soviética Luna 3 capturó las primeras imágenes del lado oculto, revelando un paisaje marcado por cráteres y montañas. Desde entonces, Rusia ha continuado con sondas y misiones para estudiar este enigmático terreno. En las últimas décadas, China ha emergido como una potencia espacial y ha dirigido su mirada hacia la Luna. En 2019, la sonda Chang'e 4 se convirtió en la primera en aterrizar en el lado oscuro, desplegando un rover para estudiar la geología lunar y el impacto de la radiación cósmica. Este logro marcó un hito en la exploración lunar y señaló la ambición china de liderar en la investigación espacial. Pero, ¿por qué estas naciones quieren llegar al lado oscuro? El interés científico es un motor poderoso. El lado oculto, protegido del ruido de las transmisiones terrestres, es un lugar ideal para establecer radiotelescopios y estudiar el cosmos sin interferencias electromagnéticas. Además, las sombras perpetuas en cráteres profundos ofrecen un entorno fresco donde se podría encontrar agua, un recurso crucial para futuras misiones espaciales. A pesar de las tensiones políticas, hay signos de cooperación internacional en la exploración lunar. Proyectos como la Estación Espacial Lunar Gateway involucran a diversas naciones. A medida que se intensifica la competencia por recursos y conocimientos, la Luna se convierte en el epicentro de la próxima fase de la exploración espacial. El lado oscuro de la Luna, una vez oculto en la sombra, se convierte en un escenario activo de exploración. Las misiones futuras buscarán respuestas sobre el origen del sistema solar, la formación de la Luna y las posibilidades de establecer bases humanas. El misterio persiste, pero la humanidad está decidida a iluminar las sombras del lado oscuro lunar. En 2031, Rusia tiene planes de llevar a cabo su primera misión tripulada hacia la Luna, seguida de la construcción de una base lunar en 2034, según el principal instituto de investigación de la Corporación Espacial Rusa Roscosmos. En el año 2032, se proyecta enviar un vehículo lunar pesado y llevar a cabo una segunda misión tripulada para ensayar los medios de transporte en la superficie lunar. En el siguiente año, los cosmonautas rusos realizarán pruebas de equipos robóticos y recorridos de larga distancia en el rover, mientras que en 2034 se dará inicio a la construcción de la base lunar rusa. Cada expedición implicará 2 lanzamientos de cohetes superpesados, uno para colocar la nave con la tripulación en órbita y el otro para enviar al espacio el sistema de alunizaje y despegue, así como otros equipos. Estas misiones tripuladas seguirán a lanzamientos de prueba programados para 2028 y 2029, según el documento. Por el lado de China, funcionarios han revelado nuevos detalles sobre sus planes para enviar una misión tripulada a la Luna con el objetivo de convertirse en la segunda nación en llevar a ciudadanos a nuestro satélite natural. La misión, programada antes de 2030, forma parte del proyecto para establecer una estación de investigación lunar, investigando la mejor manera de construir dicha instalación y realizando tareas de exploración lunar y experimentos.
2 vehículos de lanzamiento enviarán un módulo de aterrizaje y una nave espacial tripulada a la órbita lunar, acoplándose antes de que los astronautas ingresen al módulo para descender a la superficie lunar, recolectar muestras y realizar exploración científica. China, en su impulso para avanzar en su programa espacial, está desarrollando el equipo necesario, incluidos trajes lunares, rovers lunares tripulados, naves espaciales tripuladas y módulos de aterrizaje lunar. Por último, el programa Artemis, liderado por la NASA con apoyo internacional, marca una nueva era en la exploración lunar. Diseñado para llevar a la primera mujer y el próximo hombre a la Luna, establecer una presencia sostenible y sentar las bases de una economía lunar, Artemis es el proyecto más ambicioso desde el programa Apolo. Entre las diferentes fases del programa está Artemis 1, una misión sin tripulación para demostrar la capacidad de la nave espacial Orión. Artemis 2, para el 2025, repetirá la misión 1 con tripulación, ensayando medios de transporte lunar. Artemis 3, esta planeada de 2025 a 2029, llevará a astronautas para exploraciones y recolección de muestras en la Luna. Además, las misiones auxiliares desarrollarán infraestructuras esenciales y explorarán la viabilidad de la presencia humana sostenible. El programa enfrenta desafíos, como la reciente fuga de hidrógeno en el SLS, el cohete propulsor clave. Los retrasos en Artemis 1 podrían afectar las fechas de las misiones futuras. Aunque las fechas exactas se ajustan, Artemis allana el camino para una presencia humana duradera en la Luna. Desde misiones de prueba hasta el desarrollo de infraestructuras, Artemis representa el primer paso hacia la colonización lunar y el trampolín para futuras misiones a Marte. Estas son las ambiciones de grandes naciones y la promesa que este rincón lunar guarda para el futuro. La Luna, testigo silencioso de nuestro pasado y ventana al universo, sigue siendo un faro de posibilidades cósmicas. La exploración continúa y con cada nueva misión acercamos la comprensión de nuestra vecina celestial. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, no te vayas sin dar un like, que tu apoyo nos ayuda muchísimo. Te mando un saludo grande.